Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Rubén Genero. Él es director del Hospital Eloísa Díaz de la Florida y además especialista en salud pública MBA en el Imperial College of London. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están viendo. Sí, nos pueden ver por YouTube, por nuestras redes sociales y además nos pueden estar escuchando a través de Spotify y de la página web. La idea del día de hoy, y como saben nuestros auditores, hemos conversado harto de salud, hemos tenido conversaciones con distintos dirigentes del Hospital Base de Osorno, también con ex seremis de salud, con exdirectores como el actual diputado Lilayú respecto a salud. Conversamos también con un exdirector de FONASA, también de la parte de desarrollo de FONASA, y nos queda duda porque ay, tiene tantas aristas. Conversamos también con la clínica alemana respecto a las listas de espera. Y hoy día quiero conversar contigo por varias cosas en particular, pero queremos poder entender cómo funciona la salud, si el problema son los especialistas, si es un tema de cultura, de trabajo, de los distintos doctores, de los TENS, de infraestructura, si hay cosas que se repiten, si se puede trabajar en conjunto con lo privado, hay muchas aristas. Y por eso agradezco montones que hayas podido conversar con nosotros, dada tu expertise en salud pública también. Así que eh, parto de la primera pregunta y es, ¿se solucionaría el problema si hubiesen más especialistas trabajando en la salud pública? Es tan complicado el problema y tan importante el tema salud, Rocío, que yo creo que todos, bueno, todos los que estamos en este mundo, que por vocación decidimos dedicarnos al tema salud, que estudiamos, nos formamos y estamos en esto, particularmente los que estamos en el mundo de la salud pública, que somos fanáticos de esto, con todo lo que esto significa de todas formas. Es que primero, a ver, respondiendo a tu pregunta, ciertamente que más especialistas nos ayudarían mucho, particularmente en ciertas especialidades críticas o falentes, donde claramente hemos dejado de ser atractivos para los especialistas. Particularmente, no sé, estoy hablando de dermatología, oftalmología, otorrino, algunas especialidades quirúrgicas, te fijas, donde como sector, pese a la complejidad que tenemos y al volumen de atención, algunas veces no somos lo suficientemente incentivantes para muchos clínicos. También la carga de trabajo, la frustración que tenemos como sector, yo también le asigno una cuota de responsabilidad porque esto, siempre nosotros hablamos acá en el sector público de que cada día es inspiración, frustración, ¿ah? Inspiración, frustración. Hay días que llegamos muy enteros, contentos de lo que vivimos y hay otros días que llegamos destruidos. Entonces, hay que entender que salud es súper importante para la gente, para la ciudadanía y siempre va a estar en todas las discusiones y va a estar presente en la necesidad, en las demandas de la gente, porque es algo fundamental. Personalmente creo que si no tienes salud y tampoco educación, que son estos dos grandes elementos fundamentales, si no tienes uno o ninguno de los dos, no puedes ser libre, no puedes tener capacidad de desarrollar tu proyecto de vida personal, ser lo que quieras, hacer tu vida. O sea, la salud es un aproximador de equidad y de justicia súper grande, ¿ah? Súper grande. Entonces, esta discusión está presente en todas las sociedades, en las más desarrolladas y también en las de menos desarrollo. Nosotros tenemos un estadio intermedio, alto, pero tú ves que en Europa, en Estados Unidos, también la discusión de salud es contingente, cada uno con sus matices. Y tenemos varios problemas, dado que efectivamente estamos instalados el día de hoy con las cifras país. Cuando uno mira el mapa de los sistemas de salud en el mundo y tira cifras que son como las más relevantes, por ejemplo, expectativa de vida, que es un gran aproximador de los resultados sanitarios, uno ve que Chile tiene las expectativas de vida más altas de la región. ¿Ah?
y por ahí no sé si se acuerdan que un exministro dijo que el sistema de salud chileno era muy bueno, etcétera, y que por eso, y le dieron duro. Bueno, se refería a esto, ¿ah? Se refería a esas macro cifras. El punto en lo que tenemos que tener en consideración que nuestras macro cifras de buenos resultados sanitarios y cobertura somos muy extensos, estamos presentes como sector a través de hospitales y principalmente centros de atención primaria y comunitaria. Estamos presentes en muchas regiones, pero estas cifras están construidas principalmente por los trabajos o el trabajo de los años 60, 70 en cuestiones relevantes y fundamentales de la salud pública. ¿Cuáles, por ejemplo? La sanitización, el alcantarillado, la nutrición infantil, tremendo programa. Vacunación, nuestro sistema de vacunación es muy extendido y muy presente. Esa es parte de por qué la estrategia COVID de vacunación funcionó muy bien, etcétera. Entonces, estos factores fundamentales de la salud pública permiten que el día de hoy enfermedades infecciosas, que son causa de muerte y muy temprana en muchos países vecinos incluso, acá no ocurran. Acá la muerte por diarrea infantil casi no existe, te fijas, cosas como esa. Entonces, estamos parados sobre cifras que vienen construidas por el trabajo fuerte de muchas personas antes, pero que hoy se ven tensionadas ante la emergencia de una nueva condición, que ya no es tan nueva y que es propia de los países desarrollados, que son las enfermedades o las condiciones de enfermedad no comunicables, que se llaman, mal llamadas enfermedades crónicas, que la OMS las determina como no comunicables. Las enfermedades comunicables debieran ser las infecciosas principalmente, etcétera. Hay una discusión ahí de concepto, pero claramente nuestro problema, ¿cuáles son? Son sedentarismo, obesidad, salud mental. Las principales causas de muerte en el país no son infecciosas, sino que son la oncología, cáncer y cardiovascular, infarto, accidentes cerebrovasculares. Exactamente lo mismo que ocurre en Europa, Estados Unidos. Y ante eso y ante la demanda de salud en general de la población, ya como sistema veníamos experimentando dificultades que probablemente si midiéramos resultados hubiéramos visto que están empeorando. Y llega COVID sobre esto y arrasa. Arrasa, y arrasa más fuerte, por supuesto, con los sectores vulnerables versus los no vulnerables. Hay una diferencia significativa y al menos aquí en Santiago y en las comunas que me toca trabajar, algunas muy vulnerables, vimos cómo arrasó. Arrasó. Pues claro, le pega a los que menos tienen, a los más vulnerables, etcétera, más añosos, con más enfermedad. Y ante eso, evidente que el tema salud, que ya venía complicado, que ya venía en el fondo dando no resultados o produciendo o demostrando una insatisfacción muy, muy grande de la gente, ya ahora termina por reventar y cada vez va a ser peor cada vez va a ser peor si, en mi opinión, no hacemos las cosas distintas. Y es un poco lo que intentamos hacer nosotros a nuestro nivel, en nuestro hospital, que es donde nos manejamos nosotros y donde tenemos cierta capacidad de influir, cierta capacidad de control o hacer cosas, pero a nivel país es donde se discute. Y por eso es que uno ve que las discusiones de financiamiento, por ejemplo, aparecen y son muy relevantes. O sea, este tema de la ley de los seguros privados, que es parte de la discusión del financiamiento. O sea, piensa que la ley de ISAPRE, esto que se discute, afecta a un 20% de la población y el resto mira expectante, entre ellos las personas que nos toca atender acá, que no tienen que ver con la discusión de los seguros privados. El financiamiento es mucho más que la ISAPRE, es cómo el país decide financiar salud y ahí hay una discusión enorme respecto a qué tipo de sociedad queremos ser. Sociedades donde cada uno corre por su cuenta, como es un poco el modelo de negocio de la ISAPRE, donde tú cotizas en promedio el 10% de tu sueldo y eso va a tu seguro y es tu prima, tu riesgo, etcétera, versus
cuando se hacen colectivos estos seguros, estos sistemas de financiamiento, ya sea, como en Inglaterra, a través de impuestos, o ya sea a través de seguros únicos, etcétera, o multiseguros, que es la otra derivada. Bueno, esa discusión es súper relevante, Rocío, porque de alguna forma permite pensar cómo, primero, cómo somos como sociedad, si compartimos riesgo o no, y cómo financiamos esta cosa de la salud, que en la medida que nos ponemos más añosos, tenemos más carga de enfermedad y más necesidad de atención de salud, si además no ponemos énfasis en la prevención, porque esto tiene dos caras. La salud pública tiene una pirámide. Siempre se habla de una pirámide de la salud pública, donde las intervenciones como la que hacemos acá en este hospital son la punta de la pirámide porque son muy costosas, son muy especializadas y afectan a un pequeño grupo de la población. Las intervenciones mayoritarias son las más efectivas, son las más costo efectivas, baratas para la población que impactan y están relacionadas con la prevención. Cada vez que me preguntan a mí, como director de un hospital grande, ¿qué necesito para operar esta compleja organización? Lo que necesitamos es que la gente se enferme menos, porque no vamos, nadie puede soportar una demanda de la población si no tratamos también a nivel de prevención y evitamos las enfermedades que tienen componentes tanto genéticos, pero también muchos del ambiente. La obesidad tiene directa relación con el mundo de la oncología, con cardio, el tabaquismo, hábitos de vida, etcétera. Entonces, a partir de esta situación se abren las discusiones del financiamiento como gran punto. Por otro lado, a nosotros como prestadores nos interesa mucho que se abra la discusión de la modernización del Estado en salud, cómo somos un Estado moderno y capaz de responder a lo que la ciudadanía y el gobierno central nos pide, que esto de operar más, de atender más y en consecuencia reducir las listas de espera, cómo somos más eficientes. Eso pasa claramente por una discusión de modernización del Estado donde, en mi caso, nos gustaría ser más una empresa pública, independiente, Codelco pública, pero con una planificación, una estrategia de largo plazo y no estar atado, como estamos el día de hoy, todos los hospitales, el Hospital de Osorno, el nuestro, a un ministerio que tiene un rol rector, sanitariamente hablando, y también un rol político como un ministerio de un gobierno, versus el Estado. Entonces ahí es donde vienen un montón de discusiones de formación de especialistas, de modernización, de mecanismos de pago, y claramente es un tema que nadie tiene tan bien resuelto para que no existan quejas o insatisfacción de la ciudadanía. Sí, bueno, notable esta primera respuesta que me das, porque abarcaste un montón de temas, vamos a ir viendo distintos puntitos. Lo primero que mencionaste, que me parece súper interesante, es que relaciono también con lo que comentas más después de que no nos enfermemos, este tema de prevención. Tú nos sitúas inmediatamente en la conversación cómo estamos alrededor, parado alrededor de nuestros vecinos. Y uno de ellos que nos dices es: aquí tenemos un tema de prevención muy alto para las enfermedades donde nuestros vecinos se están muriendo. ¿Por qué? Porque tenemos sanitización, alcantarillado, nutrición y vacunación. Es decir, estas enfermedades que en nuestros vecinos son muy complejas y hacen que la edad sea menor, la expectativa de vida a la de acá, nosotros esto lo tendríamos resuelto. Sin embargo, aquí me quiero ir a... Hay un tema que en este minuto, por lo menos aquí en la región, nos tiene bastante complicado y yo creo que a todo el sur de Chile nos tiene complicado, porque es cómo no nos enfermamos con virus que ahora están teniendo una forma distinta de manejarse, porque sabíamos que eran como temporales, que tenían ciertos ciclos, que unos venían antes, otros venían después, pero lamentablemente ahora yo no sé por qué bien, pero como que se vinieron todos juntos, que el sincicial, que la influenza, que todos estos virus. ¿Cómo hacemos para no enfermarnos en esta otra parte, efectivamente, y bajar la carga que está siendo tan importante para los sistemas asistenciales de todo el sur, finalmente? Mira, nosotros, lo que te decía de la desnutrición, etcétera, cuando hablaba de los vecinos me refería a los países vecinos,
Ujú. es que nosotros no vemos desnutrición infantil, vemos obesidad infantil. Te fijas, vemos malnutrición. Hoy Mm. día nuestros niños, niñas, adolescentes vulnerables no tienen el problema que no tengan acceso a alimentos, tienen acceso a malos alimentos, a malos hábitos y a sedentarismo. Entonces, eh, y también, por supuesto, que estos factores fundamentales en comunas rurales o en otros lugares, alguien puede escuchar aquí este podcast, esta entrevista y decir, oye, pero aquí no tenemos agua potable, entonces, ¿qué está hablando? Claro, yo estoy hablando con el sesgo de las grandes urbes y también con el sesgo de lo que es país y que es diferente a lo que ocurre en otros países, ¿ah? Desde esa perspectiva sanitaria. Ahora, Claro, es de distinto. hecho, ahí te quiero afirmar el punto. El año pasado teníamos un problema, por ejemplo, en San Juan de la Costa, donde no Claro, tienen buena agua potable y efectivamente los niños que iban al colegio nos llamaban y nos decían, oye, nos estamos enfermando la guata. Pero no es que claro. alguno de ellos vaya a fallecer por este tipo de cosas también, tampoco. Esa es una Hablo gran de, diferencia. claro, del nivel de alcantarillado, de todo, que son cosas que el país solucionó años atrás por políticas muy apropiadas, ¿ah? Unas muy buenas decisiones que afectaron esta base de la pirámide que te decía antes, ¿ah? Esta base de la pirámide. Pero lo que tú me planteas respecto a los virus es algo interesante porque nosotros tenemos un tema que ocurre en todo el mundo, particularmente los que tenemos inviernos más marcados, ¿ah? Que es la estacionalidad de ciertas enfermedades respiratorias para la cual no tenemos meca- mecanismos de prevención tipo vacuna. Se está desarrollando en estadio avanzado una vacuna para el virus respiratorio sincicial, que sería súper importante en términos de principalmente los menores de 2 años, que son los que tienen grandes, están muy expuestos. Todos nosotros nos exponemos al sincicial y probablemente nos resfriamos fuerte, pero en los menores de 2 años puede matarlos. Lo mismo la influenza, que sí hay vacuna, que no impide el contagio, pero aminora síntomas y también gravedad. Pero la estacionalidad está muy marcada. Y quizás ahí el punto que me gustaría hacer es que una vez más la salud pública nos demuestra cómo esto es colectivo. Y a los que somos especialistas o profesionales relacionados con la salud pública, nos mueve mucho lo colectivo, porque fíjate que, y COVID lo demostró, yo probablemente ocupo mascarilla si estoy enfermo, no es obligatorio ocupar mascarilla, me parece bien que no sea obligatorio, no están las condiciones para eso. Sin embargo, si yo estoy enfermo, debiera ocupar mascarilla para evitar contagiar a otros. Mm, No por mí, si ya estoy enfermo, pero con eso evito contagiar a otros. Ocupo espacios abiertos, abro ventanas para poder permitir la circulación del aire, etcétera. Si mis hijos están enfermos, con fiebre, no los mando al colegio, hoy no vengo a trabajar y ahí los empleadores tienen que entender. ¿Te acuerdas que antes era como normal o esperable el venir a trabajar cuando estaba viral, etcétera? Entonces, un poco el concepto acá de los virus respiratorios es cómo nos cuidamos entre todos. Y bueno, ahora, el día de hoy, estamos ante una situación que en la práctica es la prepandemia, ¿eh? Estamos con cifras muy cercanas al 2019, 2018 en términos de hospitalizaciones, diferente entre regiones. El sur se ha visto más afectado en esta ola inicial del BRS, que es el que está circulando predominantemente. Nosotros esperamos un pic de consulta y hospitalización en las próximas 2 semanas. Y después viene la parte adulta, ¿eh? Después viene la parte adulta que entra. Pero esto es campaña de invierno, ¿eh? Esto era lo que estábamos acostumbrados, así nace la campaña de invierno, así nace la reconversión de camas y así, así nace el entrenamiento fundamental que la red asistencial tuvo para enfrentarse al COVID. Lo que hicimos frente a COVID, que fue brutal lo que nos ocurrió y lo que significó vivirlo acá, desde estos grandes hospitales y atención primaria, pero lo que hicimos fue una campaña de invierno hiper profunda, hiper grande, hiper extendida, pero fue el mismo método a reconvertir, ser flexible, movilizar, inyectar recursos, resistir, y, y, y fuimos entrenados por mucho tiempo de esta manera. Ahora,
las consultas infantiles nunca no habían estado ni 2020, 21, 22 tan fuerte como ahora, pero están a niveles del 2019, 18. Entonces, esta es nuestra realidad hasta que aparezcan más vacunas o tengamos mayor mecanismo de prevención. Pero es así, ¿ah? Esto es la estacionalidad que tienen estos virus y va a ser así. Otra discusión respecto a la zoonosis o las enfermedades relacionadas con animales y los virus emergentes. Y ahí si quieres podemos desarrollar ese Uh, tema, pero con sí, tanto ese nos da para un podcast completo, yo lo que creo. ocurrió con COVID y lo que puede ocurrir con cambio climático es algo inminente, ¿ah? Inminente que va a venir de aquí a un tiempo relativo y el mundo va a ser azotado por esto, porque es así, ha sido y va a ser así también producto de la intervención humana, ¿eh? Pero bueno. Mm. Bueno, sigamos con los distintos aristas que ya nos habías dejado planteadas. Otro de los puntos, bueno, quiero hacerme cargo antes de que se nos acabe el tiempo. Tú señalabas que ustedes atienden principalmente cosas que no tienen que ver con los seguros de salud privados, que ese es otro tema en particular, pero sí un anuncio presidencial respecto a el gran avance que ha habido del copago cero en los grupos C y D. Yo te comentaba antes de que empezáramos el podcast que me quedaba la duda si esto tú lo ves efectivamente como un avance o no, porque también se ha hablado como en la discusión que los grupos C y D tienden a no atenderse en los medios públicos en general y a preferir la atención en medio privado. Entonces el C y D que se atiende en el privado no está con copago cero, efectivamente, sino que está pagando extra. Y si es que asisten y están asistiendo ahora más al tema público porque no están teniendo este copago, están siendo Mm. capaces de ocupar esa infraestructura para atenderlos y el recurso humano también Mm. de médicos, etcétera. Mira, efectivamente ha sido planteado como el gran anuncio o la gran medida en salud. Yo creo o pienso que el país tiene un problema en términos de gasto de bolsillo en salud. El gasto de bolsillo es cuánto yo, además de pagar en seguros, ya sea público o privado, porque piensa que el FONASA también se financia, el día de hoy se financia con impuestos generales más que con cotizaciones, pero a todos los trabajadores que están enrolados en FONASA deducen del el 7%, de acuerdo a sus tramos, etcétera. Pero creo que este tema, y el gasto de bolsillo en Chile, detrás de México, son los más altos de la OECD en salud, y eso se considera regresivo, eso te evita consultar, evita, y Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello, evita el acceso a la utilización de servicios de salud, y es malo. Todo gasto de bolsillo es malo. Hay una discusión ideológica respecto a si es algo si el riesgo moral de que si no tengo que pagar, entonces lo sobreocupo innecesariamente, etcétera. Pero eso, el gasto de bolsillo lo consideramos en el mundo de la salud pública malo. Por otro lado, es importante pensar que esto no es gratuidad. Se ha usado el concepto de que ahora es gratis y no es gratis, es que no tenemos un desembolso de dinero en el punto de entrega, aquí en el hospital. Pero la salud pública no es gratis. ¿Por qué? Porque se financia por impuestos generales y por las cotizaciones de la gente. Entonces esto no es gratis. ¿Ah? Alguien lo paga y lo pagan los contribuyentes y los cotizantes, solo que ahora además no cobramos en el punto de entrega. Yo creo que en términos de construcción de sociedad es una buena medida, es un buen anuncio. Creo que efectivamente por las razones que te explicaba antes, el determinar no cobrar en el punto de entrega la gratuidad o la eliminación del copago es una medida correcta eh, para la ciudadanía porque si bien los copagos eran del 10 o el 20% respecto a si eras D o C, parece insignificante, pero para una hospitalización de 100 millones de pesos, como las que tenemos de repente en pacientes UCI, larga data, nosotros hicimos un punto de prensa con la ministra acá y había un caso de un joven que tuvo una enfermedad degenerativa y estuvo en la UCI 4 meses. Probablemente efectivamente el gasto nuestro, la cuenta, 100 millones de pesos fácil, arancelado FONASA.
y esos son copagos de 10, 20 millones. Entonces creo que sí mueve la aguja a alguna gente, a otra gente no mueve la aguja, pues son copagos de 1.000, de 2.000 pesos, etcétera. Pero como señal es importante. Y tercero, del punto de vista operacional, del punto de vista operativo, para nosotros no nos cambia la situación financiera de estos grandes hospitales. No, nuestro presupuesto no se financiaba por la vía del copago, al contrario, yo te diría, era más difícil recabar los copagos, esos copagos de 1.000, 2.000 pesos, porque tú a la gente acá nosotros no decimos, tiene que pagar, entonces no lo atendemos. Se firma un pagaré. En la urgencia, se firmaba un pagaré. Si la gente decía, no, no puedo pagar los 2.000 pesos, no importa, pagaré por 2.000 pesos. Entonces la gestión administrativa de ir a cobrar eso, pese a que teníamos metas de recuperar eso, en general no mueve el presupuesto de estos hospitales. De hecho, con la medida no hemos tenido un cambio en el presupuesto, una disminución, o dejamos de ganar plata, o el sistema se desfinanció. No, no. Es más, podría decirte que la operación administrativa se hizo más simple ahora. Así que creo que es una medida adecuada en línea con el gasto de bolsillo, es una medida que traduce cómo queremos ser como sistema, no cobrar en el punto de entrega, pero sí estamos recabando financiamiento a través de impuestos generales y a través de las cotizaciones de FONASA. Y desde el punto de vista operativo no nos significó mayor problema. Así que yo desde acá, desde este hospital, lo evalúo positivamente y me parecía que era una medida que había que tomar, ¿ah? Estaba ahí. Súper. Qué bueno tener este análisis de alguien que está metido ahí en las manos, con las manos en la masa y entendiendo bien este tema de gestión, que de repente desde afuera es mucho más difícil poder entender los distintos alcances que eso está generando. Lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación. Me quedan muchísimas dudas, Rubén. Me encantaría que la pudiéramos seguir conversando. En esta discusión tan importante que es cómo el país decide administrar los recursos de salud, creo que esa nos queda una línea muy abierta. Ver el tema de la cooperación público-privada también creo que es otro de los temas que queda bastante al pendiente, pero por ahora te doy las gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Vale, Rocío, muchas gracias. Y a todos los que se sumaron a esta conversación y nos acompañaron también, les recuerdo que puedan revisar esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.